cantidad de individuos y descartar una menor cantidad. Quizás les hace ruido cuando hablamos de presión de selección fuerte. Cuando hablas de selección, de presión, perdón, de selección fuerte, hablas, por ejemplo, de un 10%, ¿sí? Que estás presionando. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Esperen un segundo, hay algunos que se están uniendo. ¿Qué quiere decir? Que vos ahí estarías quedándote con el 10% y descartando el 90%. Que generalmente ese tipo de presión de selección trabajas con un método de, ya sea una crianza individual o una selección individual, donde siempre te descartas, es al revés de lo que sería la selección masal, ¿sí? En cuanto a la presión de selección. Profe, pero esa presión de selección también va a estar regida de acuerdo a la diferencia genética más o menos que presenten los individuos de esa población. Claro, por ejemplo, si vos tenés una población que es, digamos, un poco homogénea, digamos, ahí sí vos va a ser distinta a la presión que apliques que cuando vos tengas una población con mayor variabilidad. ¿Sí? Si tu población presenta una gran variabilidad, ahí vos vas a tratar de trabajar con presiones de selección bajas a que cuando tengas una población más homogénea, digamos. Eso podría decir cuando, por ejemplo, quiero obtener características buenas que porten, por ejemplo, un individuo silvestre y quiero incorporarlas, por ejemplo, a una variedad que yo ya conozco. No, ahí ya estarías hablando del método de retrocruza. No, sí, bueno, el método de retrocruce sí habíamos dicho que mayormente es para genes con alta heredabilidad y, bueno, genes con alta penetrancia porque se lo puede verificar rápidamente en el fenotipo en la retrocruza sucesiva. Pero yo más o menos, rigiéndome en cuanto a la presión de selección, para poder estimar cuáles son los posibles progenitores y diferenciarlo de lo que no manifiesten rápidamente, fenológicamente, los caracteres que yo deseo. Claro, cuando hablas, por ejemplo, de una población, digamos, homogénea o más heterogénea, con mayor variabilidad, eso va a depender de la distancia genética en que haya entre los progenitores que vas a cruzar, por ejemplo, en los métodos de hibridación, donde partís del cruzamiento entre dos parentales. Si esos parentales tienen una gran distancia genética, tu F2, que es la población segregante donde vos vas a aplicar la selección, va a presentar una gran variabilidad, ¿sí? Y ahí la presión de selección siempre vas a tener que tratar de que sea la más baja, porque vas a tratar de quedarte con la mayor cantidad de individuos y descartar lo menos posible, ¿sí? Para poder permitir en las siguientes generaciones a la fijación de los caracteres para el cual estás seleccionando. Ah, bien, profe. Bueno, muchas gracias. ¿No? Sí, sí, ya quedó bastante claro. Buenas Bueno, tardes, profe. buenas tardes. ¿Cómo anda? Profe, en las técnicas de crianza, ¿cuáles son los porcentajes de selección que se utiliza generalmente? Depende del método, Ajá, ¿sí? Porque es diferente como en qué etapas vos vas a seleccionar en cada uno de los métodos. ¿Sí? Por ejemplo, en la crianza individual, vos sí, seleccionás a partir de la F2. sí, Y ahí, en ese método, vos en esa F2 trabajás más o menos con una presión de selección del 25, del 20, del 30%. O sea, te quedás con un 25, con un 30% de la población y el 70% lo descartás. ¿Sí? En cambio, cuando estás trabajando con la crianza masal, en las primeras generaciones no hay selección artificial, sino bien, más que nada de la selección natural, porque este método es para caracteres que estén para caracteres relacionados a factores
abióticos. Sí. ¿Sí? La selección recién vas a empezar después de que se haya producido ese evento y haya seleccionado para ese carácter en particular, ya sea a partir de una F5 en adelante, podría ser. Bien. Y en el caso de la selección, el SCD, que es la descendencia de semilla simple, también en un principio, como trabajas en invernadero, no haces selección, ¿sí? Quizás podrías seleccionar para caracteres cualitativos, Bien. pero no para caracteres cuantitativos, porque no se puede seleccionar sobre la base de una única planta, ¿sí? Porque vos tenés un individuo, o sea, una sola repetición de cada individuo, de cada genotipo. Entonces, no vendría a ser eficaz seleccionar para caracteres cuantitativos. Sí lo podrías hacer para caracteres cualitativos. Y recién, cuando vas a campo, que aproximadamente a partir de una F6, recién a campo realizas la selección. Bien. Y profe, usted me dijo que en el invernadero podríamos seleccionar para caracteres cualitativos. ¿Y cómo hago ahí se utilizan presiones de selección? No, porque ahí vos vas a ver, como es un solo gen, carácter cualitativo está gobernado por un solo gen, aquellos genotipos que expresen ese carácter, por ejemplo, qué sé yo, que sea en poroto y que esté seleccionando el carácter crecimiento determinado, ¿sí? Y Bien. que esté gobernado por un solo gen. Entonces, todos los genotipos que presenten crecimiento determinado los seleccionás y los individuos que no presentan el tipo de crecimiento indeterminado lo descartas. Bien. Bien, profe. ¿Me disculpan un segundo? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Disculpen, ya estoy de vuelta. Sí, ¿qué otra duda tienen? Profe, yo tengo una consulta sobre retrocruza. Sí. Cuando habla de recuperar lo que es el trasfondo genético del padre recurrente, cuando hacemos la práctica, o lo que yo veo en los Power, es que se vuelve a lo que es el genotipo del padre donante, y eso me genera confusión. No volvés al genotipo del padre donante. No, por ejemplo, en el Power teníamos que se cruzaba el padre recurrente A grande, y por ejemplo el padre donante era chiquita, y al final el que se agarraba era el que era homocigota recesivo. Por eso me genera confusión. No, lo que pasa es que acá a ver, cuando estamos trabajando con el método de retrocruza, nosotros solamente ponemos los genes que están gobernando ese carácter, los genes cualitativos. El resto del genoma, de los otros genes que están involucrados para la expresión de los otros caracteres, no lo trabajamos.
Por eso vos al final, por ejemplo, si estás introduciendo resistencia a enfermedad y está gobernado por genes recesivos, ¿sí? O sea, que sea a chica chica que vos tenés que introducirle al padre recurrente. Y al final vos vas a llegar con el individuo a chica chica. Pero, o sea, llegás porque vos incorporaste ese gen cualitativo. Ah, ya entendí, profesor. El Por eso trasfondo genético para el otro gen ya lo recuperaste al ir realizando las retrocruzas sucesivas con el padre recurrente. Si bien no está expresado ahí todos los genes, pero se supone que al realizar varias retrocruzas, al menos 6 retrocruzas, dependiendo de la distancia genética entre el padre recurrente y el padre donante, ya recuperaste más del 99% del trasfondo genético del padre recurrente. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, profesor. O sea, ahí solamente está expresado los genes que estamos introduciendo del padre donante. Por eso es como, sí, obvio que sale, te trae confusión porque no estamos trabajando con el resto de los genes para los otros caracteres. Sí. Bien. Profe, una pregunta de retrocruza. Bien, sí. Para saber con la ecuación que cada cuánto iríamos recuperando hacia el porcentaje de recuperamiento del padre recurrente, la fórmula era 2 elevado a la n menos 1 menos n dividido 2 elevado a la n menos 1. No, ese es para, sí, ese es para saber cuánto, dependiendo del número de genes involucrados, ¿sí? Pero en realidad vos tenés, con la primer retrocruza, ya se supone que introduciste ya el 50%, tenés el 50% de características del padre recurrente y el otro 50% del padre donante. Y así con la segunda retrocruza ya tenés más del 70% del padre recurrente recuperado y ya menos del 30% del padre donante. Y así en un promedio de 6 retrocruzas ya recuperaste más del 99% de las características del padre recurrente. Ah, bien. Sí, sí, profe. En la primera retrocruza obtengo el 50 porque cada uno aporta La su mitad. contenido genético. Sí. Claro. Bien, muchas gracias, profe. Sí, puede ser crianza genealógica o también puede ser, en realidad te dice el método genealógico, pero si estás trabajando, por ejemplo, con un SCD y también los padres tienen cierto nivel de resistencia, también lo podés hacer. O también puede ser si estás en los métodos de selección, la selección individual. Con cualquiera, y en el caso de las alógamas, podés utilizar la selección recurrente para introducir resistencia horizontal. Y en el caso, por ejemplo, que vos dijiste que cuando introducís resistencia vertical, tanto en autógamas como en alógamas, utilizás el método de retrocruza. Pero ahí en el caso de alógamas tenés que tener en cuenta la depresión por endocría, porque la retrocruza, hacia el final, ¿a qué llegas? Vas fijando ese gen, ¿sí? Es un método de endocría la retrocruza, ¿sí? Si vos vas a la clase al power de heterosis y endocría, ahí uno de los métodos para llegar a endocría es la retrocruza. Entonces, para que no haya depresión por endocría en el caso de que estés introduciendo la resistencia vertical, tendrías que intercalar la libre polinización entre los individuos en cada momento que vos realices, en cada generación de la retrocruza, para que no haya depresión por endocría.
Profe, Sí, como había nombrado la crianza por descendencia de semilla simple, este, ¿se acuerda de recién? Me dijo que a campo, ahí podríamos hacer en la selección, ¿no es cierto? Evaluación y sí. selección. Ahí en ese F7 nosotros seleccionamos por alta heredabilidad y después Sí, 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 en un principio siempre vos, cuando hagas la selección, siempre es por caracteres de alta heredabilidad. Si claro, bien vos ya llegaste a una F7, ya generalmente ya tenés fijado en homocigosis los caracteres, pero siempre va a ser preferible que vos empieces a seleccionar los caracteres de alta heredabilidad, que son los que vas a poder identificar claro, en generaciones tempranas. exactamente. Entonces ahí sí empezás con caracteres de alta heredabilidad y ya a medida que vas avanzando de mediana heredabilidad y hacia el final seleccionás por caracteres de baja heredabilidad. Bien, perfecto. Y profe, en SCD se explora la varianza genética, ¿no? O sea, se explora la mayor cantidad de la varianza genética en el componente aditivo. Eso hace referencia a que al final nosotros duplicamos, digamos, la varianza genética de lo que nosotros partimos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa que vos en el SCD, vos a partir de F2, ¿qué haces? Cosechas una semilla por planta y Bien, así vas llevando hasta que te vas a campo, ¿sí? bien, Vos no vas eliminando individuos. Lo bien, único que haces es cosechar una semilla por planta, ¿sí? Y así lo vas llevando hasta que se fijan, cada individuo se va a ir fijando en homocigosis. bien, Entonces vos ahí ya tenés explorada la mayor cantidad de la variabilidad genética aditiva. bien. Si lo comparas con la crianza individual, donde seleccionamos en F2, Sí, ahí en F2 nosotros dijimos que trabajamos más o menos con una presión de selección de un 25 un 30%. ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos con un 25% y descartamos un 75%. bien. ¿Sí? Y ahí, bueno, estarías explorando la mayor variabilidad genética, Claro, porque lo ahí que se estarías realiza. descartando quizás individuos que en la F2 no lo pudiste identificar, no es porque no estaban fijados, lo descartaste y ya no lo podés recuperar más. Claro, En cambio, en el SCD, como vos vas a ir sacando una semilla por planta, es como que estás duplicando o manteniendo la variabilidad, la varianza genética aditiva hasta recién seleccionar cuando ya se haya fijado todos esos genes en homocigosis. bien, profe. Perfecto. ¿Qué otra Profe, duda tiene? una consulta en la parte de hibridación. ¿Siempre para formar un híbrido podemos solamente hacer entre líneas puras o se pueden hacer combinaciones con híbridos simples? No, porque vos acordate que tenés diferentes tipos de... Estamos hablando de híbrido, ¿no? Variedades híbridas. Sí, de variedad híbrida. Tenés diferentes tipos de variedades híbridas, ¿sí? Tenés los híbridos simples, que son el producto de cruzamiento entre dos líneas puras, o sea que Sí, es la F1. Tenés los híbridos triples, que provienen del cruzamiento entre un híbrido simple y una línea pura. Y tenés los híbridos dobles, donde provienen del cruzamiento entre dos híbridos simples. O sea, primero formás los híbridos simples y posteriormente cruzás esos dos híbridos simples y formás el híbrido doble. Eso vendrían a ser los híbridos convencionales, los que más se utilizan a nivel comercial como variedades híbridas. Después podés tener los otros tipos de híbridos, como el híbrido intervarietal, que se le obtiene con la selección recurrente recíproca, que un híbrido intervarietal es el producto del cruzamiento entre dos variedades. También está el híbrido top cross, que es el producto del cruzamiento entre una línea pura con una variedad de polinización abierta. sí, profe.
O sea, tenés diferentes tipos de variedades híbridas y cómo va a estar constituida cada una de ellas. Sí, sí, profe. ¿Sí? Y es importante también que analicen en cuanto a la uniformidad, en cuanto al rendimiento, el aprovechamiento de la heterosis. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál de esos híbridos va a explorar la máxima heterosis? Por ende va a dar el máximo rendimiento. ¿En qué zonas esos híbridos van a expresar su máximo potencial? ¿Cómo va a ser en cuanto a la homogeneidad o a la adaptabilidad? Así todo eso tienen que saber compararlo entre esos híbridos. Y a su vez los híbridos también compararlos con respecto a una variedad sintética y a una BPA, o sea, una variedad de polinización abierta. Sí, 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 porque son el que va a expresar la máxima heterosis siempre va a ser la F1, o sea, el híbrido simple. ¿Sí? El que te va a dar mayor rendimiento, o sea, que vas a obtener un mayor rendimiento, van a ser los híbridos simples. Pero a su vez también los híbridos simples le tenés que dar todas las condiciones para que exprese su máximo potencial, o sea que tienen que ir a zonas o ambientes agronómicamente aptos para que pueda expresar su potencial, ¿sí? Porque son los que van a presentar la mayor uniformidad. Después va a estar el híbrido triple, ¿sí? Y por último el híbrido doble. Pero yo una consulta de las aptitudes combinatorias, la general y la específica. ¿Por qué en la aptitud combinatoria general se exploran los efectos de aditividad? Porque vos ahí, la aptitud combinatoria general, vos estás viendo cuál es la capacidad de una línea, cuando se cruza con otras, de dejar buena descendencia, ¿sí? O sea, estás evaluando cuál es la capacidad de esa línea de dejar buena descendencia, o sea, de pasarle todos sus efectos genéticos aditivos a su descendencia cuando se cruza con otras, ¿sí? O sea, con cualquier otras líneas. En cambio, cuando vos estás evaluando aptitud combinatoria específica, ahí ya estás evaluando a las líneas de A2, ¿sí? Sería, ¿qué capacidad tienen esas dos líneas en particular de cruzarse y dejar buena descendencia? ¿Sí? Ahí vos ya estarías viendo si esas dos líneas al cruzarte te pueden formar un buen híbrido. Y por eso ahí ya estás evaluando efectos genéticos no aditivos. Ajá. ¿Y para aptitud combinatoria general podría existir también los efectos de dominancia o directamente no? No, porque solamente estás evaluando efectos genéticos aditivos. Ah, bien. Bueno, pues. Profe, entonces, por eso cuando se compara la actitud combinatoria general, se usa el probador, se lo utiliza como macho, cosa de saber que las plantas hembras son las que van a recibir el polen de esa línea que nosotros ya conocemos, tenga amplia base genética, que en ese caso es el probador. No necesariamente, porque el probador puede ser, puede actuar de madre o padre, ¿sí? No necesariamente tiene que ser porque la línea probar no necesariamente va a ser madre. Entonces el probador solamente va a ser va a ser macho. ¿Sí? Puedes tener probador, puede ser el padre o la madre el probador. Porque vos igual vas a estar evaluando a esa línea en particular cuando se cruce con otras, qué capacidad tiene de dejar buena descendencia, de pasarle los efectos genéticos aditivos a su descendencia. Ah, bien, bien, bien. Profe, Sí.
ahí en Alógama, en la producción de híbridos simples, cuando yo hago todos los pasos, ¿cierto? Y puedo hacer una evaluación de la aptitud combinatoria general que puede ser en forma precoz, ¿no es cierto? Sí. Que puede ser una S2, digamos. Uh-huh. Nosotros ahí el probador que utilizamos es de amplia base genética, ¿cierto? Sí, cuando estás haciendo aptitud combinatoria general siempre es de amplia Sí. base genética el probador. Exactamente. Bueno, nosotros utilizamos eso, hacemos la evaluación y todo para obtener las mejores líneas, ¿no es cierto? A probar después. Claro, vos haces ahí en una S2 o en una S3, empezás con la aptitud, a realizar la aptitud combinatoria general con el objetivo de identificar aquellas líneas que tienen buena aptitud combinatoria general, ¿sí? Sí. Y solamente llevar y seguir endocriando esas líneas que tienen buena aptitud combinatoria general y descartar las que no tienen. Bien, perfecto, profe. Ahora mi duda es cuando porque ahí inmediatamente en la próxima generación yo puedo hacer la aptitud combinatoria general y específica, ¿no es cierto? Sí, primero haces la general. Exactamente. Y después la específica. Sí, cuando nosotros hacemos ya en la próxima generación, hacemos los cruzamientos dialélicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí hacemos aptitud combinatoria general y específica ¿cómo vendría a ser? Simultáneamente, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que cuando vos haces un ensayo dialélico, o sea, las cruzas de todas las líneas contra todas, los datos de ese ensayo dialélico te va a permitir calcular ambos tipos de aptitud combinatoria, general y específica. Sí. ¿Sí? Puede ser que vos, que por ejemplo estés en un criadero y cuentes y justo te llegaron 10 líneas puras. Bien. Y vos desconoces tanto aptitud combinatoria general como aptitud combinatoria específica. Entonces, haciendo un ensayo dialélico a campo, haciendo las cruzas de todas contra todas, luego realizar los ensayos comparativos de rendimiento, y todos esos datos que vos saques de ese ensayo dialélico te va a permitir a vos seleccionar, por un lado, las líneas que tienen mayor aptitud combinatoria general y las que tienen mayor aptitud combinatoria específica. Bien. ¿Sabe por qué le preguntaba, profe? Porque en la parte teórica, ahí separaba, digamos, lo que yo le decía en una S2, que se hacía el ensayo de aptitud combinatoria general con un probador de amplia base genética, y después lo hace, digamos, aparte, o eso es lo que yo entendí, en aptitud combinatoria general y específica en forma simultánea. No sé si es que los datos de la general que hicimos anteriormente se utilizan esos datos para la próxima o no. No, a ver, son diferentes formas de cómo vos puedas evaluar la aptitud combinatoria general, ¿sí? Acordate que tenés la aptitud combinatoria general, la podés hacer a través del ensayo de top cross, sí, a través de un polycross o a través de los datos de ensayo dialélico. Cuando vos estás, por ejemplo, endocriando, obteniendo las líneas, que vos cuentes con una población, y de esa población vos querés seleccionar líneas puras, ¿sí? Bien. Llevarlas, y a su vez, ¿qué vas a querer de esas líneas puras si tu objetivo es formar híbridos? Conocer, porque vos cuando vas a formar un híbrido, vos aparte de seleccionar y llevarlas a línea pura a cada individuo, vos necesitas conocer su aptitud combinatoria general y también su aptitud combinatoria específica. Bien. Entonces, si vos tenés una población de la cual vos querés obtener líneas puras, ¿a vos qué te conviene? Hacer en una S3 la aptitud combinatoria general. Bien. Para ir descartando líneas y no llevarte, porque es también mucho trabajo a campo, tener que ir autofecundando planta por planta. Entonces, si vos tempranamente podés identificar aquellas líneas que no tienen buena aptitud combinatoria general, entonces haces el top cross.
Bien. Y eso te va a servir a vos descartar tempranamente líneas que no tienen buena aptitud combinatoria general. Bueno, después de hacer eso, ¿qué vas a hacer? La aptitud combinatoria específica. Bien. ¿Sí? Que ahí ya te va a permitir, porque con la aptitud combinatoria específica vos vas a saber cuáles van a ser tus futuros híbridos simples que vas a poder formar y luego llevar a campo. Bien, perfecto. Entonces, sí o sí son diferentes metodologías que podés utilizar para medir aptitud combinatoria general o específica. Lo podés hacer por separado, ambas pruebas, o lo podés hacer junto, en el caso de que yo te di el ejemplo, que a vos te llegue, justo, te den 10 líneas, ya tenés las 10 líneas puras. Bien. ¿Sí? Pero de esas 10 líneas puras no conoces ni su aptitud combinatoria general ni su aptitud combinatoria específica. Entonces ahí sí vos haces el ensayo dialélico, o sea, cruzas todas las líneas contra todas, y de esa información, de esos cruzamientos y los datos que recabes, vos vas a poder obtener tanto la aptitud combinatoria general como la específica. Bien. Bien, profe, muchas gracias. No, por nada. No, no, por eso es una prueba temprana y que la haces antes de la aptitud combinatoria específica. ¿Sí? Entonces, si ya te dieron que tienen baja aptitud combinatoria general, entonces no va a tener buena aptitud combinatoria específica. Para los que se conectaron al último, les decía a sus compañeros al inicio de la consulta que aún no les envié por mail el link para que rindan el día jueves, ¿sí? Se rinde el día jueves a las 2 de la tarde. Estoy esperando que la facultad me envíe el link, apenas me lo envíe, yo les mando por mail. Así que estén atentos. Capaz que están llegando tarde, me dijeron las otras profesoras que están tomando examen. Y, por ejemplo, creo que mañana rinden fruticultura y hasta ahora no le había llegado el link. Sí, así que seguramente en el transcurso de mañana, apenas reciba yo el link del aula virtual y se los envío por mail. Y yo saco el mail donde ustedes se anotaron para rendir el final. Así que de ahí le saco el mail y se lo reenvío el link para que puedan conectarse el día jueves. Bueno, profe, muchas gracias. No, por nada. ¿Qué otra duda tienen? Sí. Lo que pasa que no, dentro de las certificadas tenés las fiscalizadas, ¿sí? Y dentro de las fiscalizadas tenés diferentes categorías. No necesariamente las semillas, todos los cultivos tienen fiscalización obligatoria. ¿Sí? Hay algunos cultivos que no hace falta la fiscalización. Y hay otros que sí o sí necesitan para ser comercializada sea fiscalizada. O también tiene, por ejemplo, el criadero o el semillero. El semillero puede pedir que un cultivo sea fiscalizado para que tenga un mayor valor a la hora de comercializar, porque le aseguras al productor todas las condiciones, o sea que esa semilla está en condiciones óptimas. Profe, disculpe, ¿y quién hace el control oficial? ¿A cargo de quién estaría? ¿De un ingeniero agrónomo o de quién? ¿O cómo sería? O sea, el control lo hace un ingeniero agrónomo, ¿sí? Pero a ver, ¿qué organismo se encargaría de la fiscalización? A ver, ¿quién puede contestarle a su compañera? El INASE. ¿Y qué es el INASE?
el Instituto Nacional de Semilla, ¿sí? Entonces, el Instituto Nacional de Semilla contrata ingenieros agrónomos que son los encargados de realizar la fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? Es un seguimiento que hace desde que se siembra el cultivo hasta la cosecha. ¿Qué otra duda tienen? Profe, sobre marcadores moleculares, Sí. tenemos que saber obviamente qué tipo de marcadores moleculares existen. Sí, o sea, ¿qué es un marcador molecular? En primer lugar, en realidad tenés diferentes tipos de marcadores, ¿sí? Exactamente. Sí. Los marcadores morfológicos, sí. Los marcadores moleculares, que ya son a nivel de ADN, y los marcadores bioquímicos, ¿sí? Que son los tres que se utilizan para poder describir o caracterizar diferentes variedades de un determinado cultivo. Bien. En cuanto a marcadores moleculares, ahí sí es importante saber qué es un marcador dominante, qué es un marcador codominante, qué diferencias hay entre un marcador molecular y un marcador morfológico, qué ventajas o desventajas hay entre ambos, cuándo es conveniente usar los marcadores moleculares, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la heredabilidad es baja, ahí sí te conviene usar marcadores moleculares, cuando la heredabilidad del carácter es baja. Pero si el carácter es de alta heredabilidad, no, porque los marcadores moleculares es muy, muy costoso, porque necesitas una infraestructura para poder trabajar con marcadores moleculares. Si viene entonces ahí te conviene más trabajar con marcadores morfológicos, cuando la heredabilidad del carácter es alta. Bien. Después, más que nada, en marcadores moleculares, ¿cuál es la aplicación en el mejoramiento vegetal? Bien. ¿Sí? Tenés diferentes etapas, en la premejora, durante la mejora y en posmejora. ¿Sí? Más que nada explicar cómo usarías en esas etapas del mejoramiento genético vegetal los marcadores moleculares. Claro, que puede ser de acuerdo a la etapa que estén, lo podemos utilizar para diferenciar variedades o para la conservación de recursos fitogenéticos. Claro, vos por ejemplo, si en la etapa de premejora, que sería en el caso de la conservación de los recursos fitogenéticos, ¿sí? Que vos tengas diferentes variedades de poroto y la vas a conservar. Entonces podés caracterizarla a través de marcadores moleculares, esas 20 o esa X cantidad de variedades que vas a llevar al banco de germoplasma. Bien. Entonces lo haces con marcadores moleculares y ahí vos ya vas a tener identificado si hay algún parentesco o algún parecido entre esas variedades que vos estás conservando, si hay alguna variedad que tenga algún gen de interés para una determinada resistencia a una determinada enfermedad. Entonces vos toda esa información la podés recabar a través de los estudios de marcadores moleculares y que te va a servir posteriormente cuando vos quieras hacer un cruzamiento y poder identificar y decir, este padre me interesa porque tiene ciertas características y otro padre, entonces los voy a cruzar. Claro. Aparte también muestran la distancia genética que hay entre... Claro, la distancia genética. Quizás si tu objetivo es generar una mayor variabilidad en tu población, vos vas a seleccionar padres que estén lo más alejados posible. Claro, exactamente. ¿Sí? Y ahí es donde se hacen las construcciones de los árboles. Árboles de dendrograma. Exactamente. Sí, ahí vos. Estos árboles de dendrograma tanto lo podés hacer con marcadores moleculares como con marcadores morfológicos. Bien. ¿Sí? Porque vos también, o sea, podés caracterizar todas esas variedades a través de sus caracteres morfológicos, peso del grano, tamaño de la planta, forma de la hoja, forma del fruto, color, etcétera,
Y también podés llegar a formar esos árboles de dendrograma y poder caracterizarlo a través de marcadores morfológicos. ¿Sí? Bien. Con ambos metodologías podés llegar a la misma información. Y después durante la mejora, uno de los ejemplos es la retrocruza. Aplicaciones Claro. de los marcadores moleculares en la retrocruza. Donde, ¿qué es lo que te permite en la retrocruza? Con un método convencional dijimos que nosotros necesitamos Sí. un promedio de 6 retrocruzas para poder recuperar todas las características del padre recurrente. Bien. Pero haciendo uso de los marcadores moleculares podemos reducir a 2 retrocruzas. Claro. ¿Sí? O sea, podés identificar, por ejemplo, qué haces en la retrocruza, que en el primer año que cruzamos el padre recurrente con el padre donante y obtenemos la F1. A esa F1 la volvemos a cruzar con el padre recurrente y a la descendencia la pasamos por marcadores moleculares. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos a identificar a esos individuos que tienen mayor porcentaje del genoma del padre recurrente más el gen de interés incorporado. Entonces vos a esos individuos los seleccionás, le volvés a hacer otra retrocruza y ya recuperaste más del 99% del genotipo del padre recurrente, más el gen de interés. Perfecto. Profe, y ahí sí se justificaría el costo de la utilización de marcadores moleculares. Sí, ahí sí se justifica porque ¿qué es lo que buscamos? En la mejora siempre lo que se busca es lograr obtener la nueva variedad en el menor tiempo posible para poder llevarla al mercado. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí sí se justifica, porque te ahorras años de tener, porque también es una cosa ir todos los años, ir a sembrar, cuidar, o sea, es todo un tema. En cambio, si reducís ese tiempo, se justifica con el costo que te implica el uso de marcadores moleculares. Bien. Y profe, respecto a los organismos genéticamente modificados, hablamos de las técnicas de transformación celular. Sí, cuáles son las diferentes técnicas que te permiten obtener un organismo genéticamente modificado. Bien. Y después hablar sobre qué es flujo génico, porque es importante tener en cuenta el flujo génico. Profe, respecto a eso, eran los movimientos, digamos, de transporte, qué sé yo, del polen, de las semillas, de las plantas también que se incorporan al acervo genético, digamos, a una nueva localidad, ¿no es cierto? Claro, porque por ejemplo acá en Argentina, ¿por qué no está permitido la colza transgénica? Porque aquí está la especie silvestre, ¿sí? Entonces, si vos traes colza transgénica, existe la posibilidad de que se cruce el cultivo transgénico, la colza transgénica, con la especie silvestre y ya ahí vayas a generar resistencia. Bien. Entonces, para liberar siempre un organismo genéticamente modificado, tenés que hacer una serie de estudios para que tengas conocimiento de cuánto es la distancia o si va a estar permitido poder liberar ese organismo genéticamente modificado. Perfecto. Y el otro que es importante es el tema de refugios. Sí. ¿Sí? Eso también es muy importante. Bien. Bien, profe. A ver, tenés diferentes técnicas en marcadores moleculares. Las técnicas no es necesario que ustedes la sepan, porque cada una de esas técnicas, por ejemplo, tenés AFLP, RLFLP, tenés los SCR, y cada una tiene un objetivo diferente, y la técnica y el modo de que se produce o se trabaja con eso es diferente, ¿sí? Lo que sí, vos lo que necesitas cuando vas a hacer marcadores moleculares, primero es extraer el ADN de cada individuo. Por ejemplo, que estemos trabajando en retrocruza, ¿sí? Y que nosotros ya hayamos retrocruzado la F1 con el padre recurrente y obtenemos la descendencia. Entonces, a todos esos individuos, producto de la descendencia
lo vas a extraer el ADN, ¿sí? Una vez que extraíste el ADN, lo que haces, ya tenés el ADN por separado de cada individuo. Y ahí ese ADN, bueno, lo colocas en un tubito que es un tubito bien chiquito, donde ahí también vas a colocar otros reactivos, ¿sí? Y lo vas a llevar a una PCR que se llama, que es un termociclador. Y lo pones ahí en esa PCR y la función que cumple esa PCR es como una fotocopiadora. Amplifica una determinada porción, porque aparte de ese tubito, de haberle puesto un buffer que te va a controlar el pH, le pones encima, que te van a cortar una determinada porción del ADN. Entonces esa porción se duplica varias veces ahí en el termociclador, en la PCR. Y una vez que vos ya se haya cumplido ese tiempo, lo sacas y lo vas a sembrar en un gel, ¿sí? En un gel donde vas a tener ahí varias, son como callecitas, digamos. Lo sembrás, cada individuo va a ir en una callecita, ¿sí? Y dejas que corra por peso molecular. Lo dejas unas horas y ahí vas a ver la presencia o ausencia de bandas, en qué lugar están ubicados. Y en base a eso recién vas a hacer los estudios ya sea si estás haciendo SCR, que te permite a vos hacer una caracterización de cada uno de los individuos, o si estás haciendo usando otro tipo de marcador. Sí, lo importante de acá, de los marcadores moleculares, es la aplicación, ¿sí? La aplicación en el mejoramiento, ¿sí? Y saber más que nada que son muy utilizados y que es muy costoso, pero es como que es más preciso, porque vos estás trabajando a nivel de ADN, ¿sí? Es más preciso que trabajar con un marcador morfológico. Y una de las ventajas también que tiene, que vos en cualquier momento, o sea, vos podés extraer ADN de una semilla, de una planta, de la raíz, de una hoja. En cambio, cuando vos vas a trabajar con marcadores morfológicos, ¿qué tenés que esperar? Que se exprese el carácter para poder recién medirlo, y entonces como que tiene sus ventajas y desventajas. Y otra cosa también, que los marcadores morfológicos, sobre todo los cuantitativos, están influenciados por el ambiente. En cambio, cuando trabajas a nivel de ADN, no. Son neutros. Es más preciso. Esto ahora está muy, por ejemplo, esto con lo de la pandemia, es lo que utilizan en la PCR, es lo que se utiliza para determinar si tenés el virus o no. Sí, es una técnica parecida a la que se utiliza para el caso de mejoramiento vegetal. ¿Qué otra duda tienen? No necesariamente, ¿sí? Porque la selección masal es para caracteres de alta heredabilidad, ¿sí? Y el rendimiento es un carácter de baja heredabilidad. Entonces, no necesariamente. Algunos autores recomiendan hacer y otros no. Así que no necesariamente realizas ensayos comparativos de rendimiento. Profe, generalmente... Disculpa, ¿no? Aparte, en la selección masal estamos seleccionando por el fenotipo, ¿sí? Y mejoramos, que partimos de una variedad población y llegamos hacia el final a una misma variedad población, pero
mejorada en ciertos caracteres respecto a la población original, ¿sí? Entonces no hace falta los ensayos comparativos de rendimiento, porque generalmente llegas a la misma población de partida, nada más que vas a mejorarla con respecto a otros caracteres. Sí o sí, por ejemplo, cuando vos vas a hacer una selección individual o una crianza individual o una crianza masal o un SCD, vos ahí sí o sí realizás ensayos comparativos de rendimiento, porque vos partís, lo que obtenés hacia el final es un producto diferente a la población de partida. ¿Sí? Es un nuevo producto, es una nueva variedad. En cambio, la selección masal no, es la misma variedad, nada más que mejorada en otros caracteres. Profe, ¿cómo se hacen los ensayos comparativos de rendimiento? Así en forma sintética, para corroborar. Lo haces haciendo uso de ensayos estadísticos. Por ejemplo, puedes hacer generalmente siempre se utiliza un diseño en bloques completos al azar. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, vos que estés liberando, qué sé yo, que hayas llegado hacia el final del método con 4 líneas de garbanzo. ¿Sí? Bien. Entonces, esas 4 líneas de garbanzo, vos para inscribirla y ver, corroborar cuál de las 4 tiene un mayor comportamiento en una determinada zona, un mayor rendimiento, que lo que vas a hacer es los ensayos comparativos de rendimiento, que lo vas a hacer en diferentes zonas y durante 3 años. Bien. ¿Sí? Entonces vas a hacer un diseño en bloques completamente al azar, ¿sí? Por ejemplo, con 2, 3 repeticiones, y de ahí vas a sacar, medir el rendimiento y otros caracteres más, y luego recién la vas a poder inscribir a la variedad. Bien, profe. Porque estaba averiguando sobre cómo se hacía y la verdad que es un proceso medio largo, medio complejo, porque tiene que tener parámetros climáticos, de suelo. Sí, porque vos tenés que tratar con el diseño en bloques al azar, completos al azar, uno tenés que, o sea, mientras más repeticiones hagas, es como que estás más controlando el ambiente. Claro. ¿Sí? Porque tu objetivo que es reducir el efecto ambiental, porque vos lo que querés es corroborar que esos individuos y que los datos que vos estás sacando, midiendo de esos individuos sean realmente los reales, Claro, y no haya influencia no. del ambiente. Entonces, por eso lo haces en diferentes localidades, para ver también la interacción genotipo-ambiente, porque no todas las variedades se comportan en diferentes, de la misma manera en diferentes ambientes, y lo haces durante diferentes años, que Bien. generalmente son 3 años. ¿Sí? También todo eso para reducir los efectos del ambiente. Bien. Profe, y supónganse que yo tenga 10 líneas para evaluar, supónganse, sí. Y yo hago en diferentes localidades o en forma regional. Los resultados positivos que me den en alguna localidad que sea diferente a otra, en esa localidad diferente, ahí se quedan las líneas que me dieron resultados positivos, ¿no es cierto? Sí, porque vos vas a recomendar para esas zonas bien. Esas variedades, y para otra zona, capaz que otra variedad que tuvo una mayor respuesta. Bien. Pero puede suceder que, por ejemplo, en el caso de garbanzo, te doy el ejemplo de la variedad norteño, donde fue seleccionada acá en el norte, y a nivel nacional, por ejemplo, en Córdoba, también anda bien, o sea, expresas o tiene el mismo comportamiento que acá. Ajá. Sí, eso tiene que ver también con la plasticidad, la adaptabilidad que tiene esa variedad de poder comportarse en diferentes ambientes de la misma manera. Perfecto. Bien, profe. Sí.
Profe, Sí. ¿el ambiente puede manejar en mayor o menor medida lo que es la varianza genética? ¿O eso depende solamente de la aditividad, interacción y dominancia? Lo que pasa que cuando vos vas a seleccionar, vos seleccionás el fenotipo, ¿sí? Y dentro del fenotipo, ¿qué tenés? El genotipo y el ambiente, ¿sí? Entonces siempre el ambiente va a estar, va a influir. Ah, bien, profe. Profe, cuando hablo Profe, de haloincompatibilidad, ahí no me queda claro, ¿es cuando no se pueden hacer una fecundación entre especies diferentes? Sí. Ah, bien. Y la auto sería que ella misma no se puede autofecundar porque, o sea, no puede recibir el polen de la misma flor. Sí. Porque forman alelos, o sea, que coinciden los alelos de los inhibidores con, con el genotipo del grano de polen. Generalmente se utiliza mucho en colza, en brassica, en esas especies se utiliza para hacer variedades híbridas. Pero el más usado y que más para variedades híbridas es la androesterilidad, que se da en la mayoría de las especies. En el caso de la androesterilidad es la genético-citoplasmática. ¿Sí? Porque esa es la que te permite a vos obtener tanto híbridos simples, dobles y triples de la línea. Claro, te permite, o sea, tenés la ventaja de que cuando vas a mantener la línea androestéril, la descendencia es toda androestéril. ¿Sí? Porque si la comparas con la genética, cuando vos vas a mantener a la línea androestéril y haces la cruza, el 50% es androestéril y el 50% es fértil. Entonces ahí ya se te complica porque tenés que eliminar las plantas que son fértiles. Para eso es que se usa la línea mantenedora, profe. Claro, vos la línea mantenedora la utilizas que también la vas a encontrar en los libros como conservadora, para mantener la línea androestéril, ¿sí? Porque vos con la línea androestéril no te da semilla, porque es androestéril. Entonces vos sí o sí la necesitas mantenerla, necesitas semilla para otros años. Entonces la única forma es de cruzarla con una línea mantenedora, o sea, una línea isogénica, que va a tener las mismas características agronómicas que la línea androestéril, pero lo único que se van a diferenciar va a ser en los alelos para la esterilidad. La línea mantenedora va a ser fértil. ¿Sí? Entonces, vos al cruzarla con la línea mantenedora podés obtener descendencia de esa línea androestéril para posteriormente formar el híbrido. Sí, gracias, profe. Ah, profe, en resistencia, en el tema de resistencia, ¿a qué hace referencia la interacción diferencial que se da ahí? Eso es, sí, la acción diferencial se da justo en el cuadrito ese que está al medio, ¿sí? Entre esas cuatro interacciones, que son el cambio de posición de los genes de resistencia y susceptibilidad. A Ah, eso hace referencia, al cambio de posición, sí, justo se forman con los heterocigotos. sí. Bien, gracias.
Profe, Sí. profe, cuando supongo ser en el examen, sí que nos dan un tema así aislado, por ejemplo, heredabilidad, para explicarlo, ¿cómo empezamos a hablar? Puedes empezar definiendo lo que es la heredabilidad, Bien, ¿sí? Definir lo que es heredabilidad tanto en sentido amplio como en sentido estricto. O sea, qué expresa la heredabilidad y luego presentar la fórmula de ambos tipos de heredabilidades, bien, ¿sí? Entre qué valores varía, cuándo es una heredabilidad baja, alta o mediana, y después desglosarla a qué es igual la heredabilidad en sentido amplio, la variancia genética, sobre la bien, variancia fenotípica, y luego ir explicando cómo vos podés determinar eso, la heredabilidad de un carácter, bien, ¿sí? Cómo vas a determinar variancia fenotípica, en qué poblaciones, bien, cómo determinas variancia genética, variancia ambiental, en qué poblaciones solamente podés obtener variancia ambiental, bien, profe. ¿sí? Más que nada ahí es ver todo lo que hicieron en la práctica, Claro, aplicarlo de la práctica en la teoría. bien. Y ahí también podemos vincular con la respuesta a la selección. También, que te sirve que es la respuesta a la selección, sí. Bien, bien, profe. Profe, ¿por qué era que en heredabilidad estricta se usaba lo que era solamente la varianza aditiva? Solamente se asemejaba el fenotipo a los efectos aditivos de los genes. ¿Esa sería la respuesta? No, la heredabilidad en sentido estricto es igual a la variancia aditiva sobre la variancia fenotípica. O sea que solamente tiene en cuenta los efectos genéticos aditivos, ¿sí? Que son los que se pasan de una generación a otra. Y que Ah, va a ser más preciso a la hora de, por ejemplo, de cuando vayas a calcular la respuesta a la selección y vos tengas una heredabilidad en sentido estricto, por ejemplo, de 0,6 o 0,7, que quiere decir que vas a tener una alta respuesta a la selección. En cambio, cuando vos estás trabajando con la heredabilidad en sentido amplio, ahí ya tomás a que es igual a la variancia genética sobre la variancia fenotípica. Pero si vos tenés un valor de heredabilidad en sentido amplio de 0,7 o 0,8, eso no te significa a vos que vas a tener una alta respuesta a la selección, porque dentro de lo que estás contemplando, efectos genéticos, tanto aditivos como no aditivos. Puede ser que la mayor parte de los efectos genéticos sean de dominancia y epistasis, entonces, No se y hereda. como no se transmiten a la descendencia, entonces tu respuesta a la selección va a ser baja. sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, tenés que tenerlo en cualquiera de los dos, ya sea modelo caña de azúcar o modelo papa, ¿sí? Para poder explicar. Generalmente está todo, el apunte está bastante completo el que tienen ustedes de reproducción asexual de la cátedra, ¿sí? Cómo pueden generar, qué metodologías podés utilizar para generar variabilidad, ¿sí? En este tipo de especies. Puede ser la autofecundación, como son especies altamente heterocigotas, entonces si vos autofecundás un individuo altamente heterocigota, vas a tener ahí estás generando variabilidad. O podés hacer cruzamiento entre clones y también generar variabilidad. O recurrir a las mutaciones, ya sean naturales, que ocurren,
o realizar mutaciones artificiales, ¿sí? Entonces, con cualquiera de ellos, vos podés, esta metodología que utilices, podés generar variabilidad. Por ejemplo, si partís de un cruzamiento, o sea, estás cruzando dos clones, vos ya en la F1 vas a tener variabilidad genética y vas a poder seleccionar. Eso va a ser diferente a lo que es cuando vos trabajás con especies autógamas y cruzás dos líneas puras, ¿sí? En la F1 no seleccionás porque es una población homogénea. En cambio, en la especie de reproducción asexual, como son altamente heterocigotas, ya en la F1 vos tenés variabilidad genética, entonces podés ya seleccionar. ¿Y por qué van a explorar todos los efectos genéticos en este tipo de especie de reproducción asexual? Porque vos los llevas, los reproducís en forma clonal, ¿sí? Entonces, todos los efectos genéticos que la madre tenga, lo va a ir pasando a la descendencia, porque lo va llevando en forma clonal, ¿sí? Profe, yo no vi todavía bien ese tema, pero cuando se hace, por ejemplo, para la caña de azúcar, cuando se sacan las semillas, los trozos de tallo, ¿se hacen sobre una misma planta o se va sacando de generación en generación la semilla? A ver, ¿me podés decir de nuevo la pregunta? Le decía bueno, yo no repasé todavía bien este tema, pero por ejemplo, yo tengo una planta de caña de azúcar y de esa saco semilla. La siembro y después de esa misma planta vuelvo a sacar semilla o es con respecto a la primera nada más. No, acordate que vos, si bien vos acá, es una, la caña de azúcar es una especie de reproducción asexual, pero también se reproduce en forma sexual, nada más que acá no se dan las condiciones que requiere para poder florecer y dejar semilla viable. Entonces, cuando vos estás haciendo mejora en caña de azúcar o en cualquier especie de reproducción asexual, el primer año sí haces un cruzamiento sexual, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que haces? En la colonia Santa Rosa, que es la chacra experimental que se dedica a la mejora en caña de azúcar, seleccionan los progenitores, los clones, y los cruzan, o sea, les dan las condiciones para que florezcan, produzcan polen y puedan cruzarse. Entonces vos lo que vas a hacer es, se cruzaron ambos progenitores, cosechás la semilla. Entonces esa semilla vos los vas a sembrar en un invernadero, en invernáculo, en macetas para que germine. Le vas a dar todas las condiciones también y cuidados que necesita para que germine. Una vez que ya germinaron las plantas, recién lo trasplantas a campo. Y ahí a campo recién empezás a seleccionar. Pero ya a partir de ahí, ya lo llevas en forma clonal. Sí, o sea, ya no, porque tampoco te va a florecer en estas condiciones, ya no te da semilla viable. Claro, claro. Sí, de ahí ya llevas en forma clonal. Ajá. Siempre de clones, digamos, saco la semilla tallo, digamos. Claro, por eso la planta que vos saques de ese clon va a ser idéntico a la planta madre. Entonces, todos los efectos genéticos que tenga esa planta madre lo va a pasar a la descendencia. Profe, las características agronómicas que tengan esos clones, ¿en qué tiempo más o menos se van degradando las características? La declinación, el envejecimiento clonal. Y eso depende mucho por una parte del manejo que vaya haciendo cada productor, los cuidados. También va a depender si por ahí aparece alguna enfermedad, algún virus, que generalmente son los que aparecen.
Mutación, ¿no? Y entonces va a depender todo de esos factores y ahí ya te obliga a que se cambie, digamos que cambies toda esa cepa o esa variedad. Ah, bien. Bueno, profe. Profe, Sí, por ejemplo, ahí nosotros tenemos un esquemita, un cuadro de mejoramiento de papa. Y, por ejemplo, en el año 1 tenemos producto de la hibridación y sí, obtenemos 140.000 genotipos. ¿Está bien esos números? ¿Sí, no? sí, Sí, bien. Igual que en caña de azúcar también tenemos 150.000 genotipos, se parten de ahí. Y bueno, y se llegan a, creo que a 6 líneas, no sé. en realidad vos cuando haces los cruzamientos, vos haces entre 200 a 300 cruzamientos, Bien, o un promedio de 200. Entonces, porque para que puedas obtener suficiente cantidad de individuos para poder seleccionar. Entonces, vos de esos 200 cruzamientos, de ahí vas a obtener una gran cantidad de individuos para poder seleccionado. seguir con la selección. Bien. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo me Buenas estoy por tardes. presentar en agosto recién y le quería preguntar, justo recién pude tener conexión, le quería preguntar cómo es más o menos el parcial, digamos, cómo se toma, quiero decir, el final, digamos. Bueno, en primer lugar, ahí en la plataforma no en la plataforma, sino en el grupo del Facebook, están las pautas para rendir un examen final de mejoramiento genético vegetal. Así que les recomiendo que lo bajen. Lo publiqué el año pasado, no este año, así que busquen con fecha del año pasado. Ahí dice pautas para rendir el examen final. En primer lugar, es con bolilla. Si ustedes tienen que elegir un tema y dentro de ese tema hay 3 subtemas que lo tienen que desarrollar, o sea, solos tienen que hablar. Yo por ahí intervengo haciéndoles preguntas cuando veo que están metiendo, digamos, la pata. ¿Sí? O cuando se están equivocando en algo, ahí ya les empiezo a preguntar. Pero generalmente ustedes tienen que hablar solitos, ir desarrollando el tema, los 3 temas. ¿Y qué tienen que tener para el examen final? Bueno, la cámara, ¿sí? Le pedimos que hagan un paneo del lugar donde están antes que empecemos con el examen, antes que elijan el tema. Tienen que tener a mano un fibrón y una hoja en blanco, por si le pedimos que hagan algún cruzamiento o algún esquema para que se pueda visualizar en la cámara. Y sí, a ver, algo más, ¿no? Sí, generalmente es eso. Profe, ¿hay capilla? No, porque no, directamente eligen y empiezan a hablar, no hay pero no es que tampoco lo estemos apurando, todos tienen, los que han rendido saben que tienen el tiempo suficiente para pensar, no se les está apurando a que ya digan la respuesta. Se les da el tiempo que necesitan para poder responder o para continuar la exposición del examen. Profe, una consulta. ¿Las bolillas son al azar o elegimos los temas como están establecidos ahí? No son al azar. No son temas, o sea, no es a ver, es el programa, sino son temas, qué sé yo, te puede tocar heredabilidad, resistencia a enfermedades, incompatibilidad, androesterilidad.
¿sí? Son así subtemas, por eso les digo. Bien, profe, gracias. ¿Qué otra duda tienen? Profe, yo una consulta en selección masal. Cuando dice que hace referencia a mantener las líneas, hace referencia a que no se involucren otras semillas, se haga un buen manejo, todas esas cosas. Selección masal con prueba de progenie. No, en general, creo que en selección recurrente, creo que era en selección recurrente que no se deben mantener las líneas, y en cambio en selección masal se deben mantener las líneas. Creo que era algo así, no sé si estoy equivocado. Profe, ¿no era que teníamos que cuidar que no se crucen, digamos, o sea, dos cultivares que sean dos variedades de poblaciones, digamos, se tienen que mantener, que vengan de una selección masal, se tenían que mantener distancia entre ellas para que no se crucen? Claro, por ejemplo, autódromo. En cualquiera, porque no tan solo en una variedad población, sino que si vos tenés una variedad híbrida y que es alógama, que sabés que tiene polinización por el viento, que es el caso del maíz, en cualquier variedad que tengas, vas a tener que disponer de una cierta distancia para que no haya cruzamiento entre esas variedades. Claro, a eso hacía referencia a que no se generen variabilidades genéticas que uno no desea, digamos. Claro, porque si no ahí, acuérdate que vos tenés tu variedad de polinización abierta, una variedad sintética. Para que te dure más años y vos puedas, como productor, utilizar la semilla por 4 o 5 años sin que tengas que comprar nuevamente la semilla, entonces vos siempre vas a cuidar como productor la distancia que haya, o ponerla alejada o a una distancia considerada para que no se cruce con otras variedades, para que no impurifiques esa variedad. Bien. Profe, ¿el final es por orden de inscripción? Sí, por orden de inscripción. Profe, en el caso que dijo el compañero con respecto al mantenimiento de la línea, ¿no sería en el caso de alógama, apareamiento al azar para mantener así la variabilidad y no permitir, digamos, que se deprima por endocría? Eso es en el caso del... Producción de híbrido. No, en el caso de la selección recurrente, tiene la ventaja, si lo comparas con la selección masal, que vos seleccionás, autofecundás y después dejás que se recombinen todos los selectos para poder mantener la variabilidad genética en la población y que no haya depresión por endocría. Bien, profe, gracias. Son líneas homocigotas endocriadas, ¿sí? Por ejemplo, que vos cruces 2 líneas puras de maíz, ¿sí? Cruzas esas 2 líneas puras, obtenés la F1, autofecundás la F1 y seguís autofecundando la F2, la F3, y en una generación 6, 7, todas esas líneas las llamarías líneas RELS, son líneas autofecundas. No, a ver, las RELS se las utiliza para hacer estudios, por ejemplo, de los modos de acción génica, si expresan, por ejemplo, si el carácter tiene efectos de transgresividad, herencia transgresiva,
más que nada es para estudios las líneas Reels, porque no la estás seleccionando, ¿sí? No seleccionás, vos cruzás ambos progenitores, obtenés la F1 y así vas autofecundando, hasta llegar en una F6, F7 o quizás F8, porque siempre va a depender de la distancia genética que haya entre ambos progenitores que cruzaste, y todas esas son líneas Reels. Las geniarcas vinieron de un proceso, aparte de autofecundación, de selección, ¿sí? Porque vos viniste seleccionando. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la crianza individual, ¿sí? Vos ya en el F2 seleccionás, bueno, estás en autógamas, así que ella se va autofecundando sola. En una F8, F7 ya tenés las líneas, las geniarcas, que son, también son líneas homocigotas, pero que sufrieron o que vienen, aparte de ser autofecundadas, fueron seleccionadas por diferentes caracteres. En cambio, las RIL no las seleccionaste. Profe, ¿las geniarcas solamente las obtenemos en autógama o también podemos llegar a geniarcas en alógamas? En autógamas hablamos de geniarcas, en alógamas no. Listo. Profe, sí. Te hago una preguntita. En alógamas, cuando nosotros seleccionamos, ¿cuál es el porcentaje de presión selectiva que utilizamos para no caer en endocría? Para que no se... Y bueno, siempre va a depender siempre de la estructura genética que tenga esa población, ¿sí? Bien. Pero si comparas con una población autógama y alógama, siempre ahí va a ser una presión de selección baja. Porque si vos aplicás una presión de selección fuerte, ahí sí o sí va a haber depresión por endocría. Bien. ¿Y qué porcentaje, no sé qué número sería? Hasta un 20%, ¿no era, profe, que dice la bibliografía? Hasta un 20, 25%. O sea, generalmente un poquito más, porque estarías en alógamas. Entonces, para que no sufra depresión por endocría, yo quizás un 40 o hasta un 50%, para que no haya depresión por endocría. En autógamas sí aplicaría una presión de selección del 25, del 30%. Sí. ¿Puede ser que también dependa de la heterogeneidad del lote, profe? Claro, también va a depender una de la especie, si es autógama o alógama, y de la estructura genética, la variabilidad que presente esa población. profe, que no también se decía que, o sea, la selección también estaba dispuesta por lo que pasaba naturalmente, digamos, o sea, si uno inoculaba, por ejemplo, con alguna enfermedad, o por las inclemencias climáticas, ya también se generaba un poder de selección, pero era natural nada más. Y sí, después el resto lo hacía uno, pero en las siguientes generaciones, digamos. Lo que pasa es que siempre, en cualquier método, siempre va a estar el efecto del ambiente, de cómo actúe el ambiente y cómo se comporte esos genotipos en esas condiciones. ¿Sí? Pero cuando hablas de presión de selección, o sea, siempre lo va a determinar el mejorador en base al tipo de especie y en base a la estructura genética de la población con la que de partida. Pero eso ya, o sea, profe, la presión de selección es solamente la que hago yo como mejorador o también incluyo, y supongo, lo que pasa con el ambiente, digamos. No, es la que vos haces como mejorador. No incluir lo del ambiente. Bien, profe. Profe, cuando se habla de lote de recombinación, se deja que por ejemplo, en alógamas se deja que haya una fecundación cruzada entre individuos seleccionados,
Claro, dejas que se crucen libremente los individuos selectos, Ah, bien. que haya una recombinación entre ellos. Bueno, profe, yo me retiro. Gracias por la consulta. No, por nada. Nos vemos el jueves, ya saben. Esperen hasta mañana que les llegue el link a su correo. Sí, y formar un híbrido. Sí, eso es, o sea, lo que vos obtenés con la selección recurrente por aptitud combinatoria general, que es la raza complementaria, no vendría a ser un producto final, sino más que nada un producto intermedio, donde esa raza complementaria la podrías utilizar como progenitor para cruzar con el probador y formar un híbrido. Por ahí tiene la ventaja, esta raza complementaria, es que vos venís, es todo un proceso que venís seleccionando en la selección recurrente, ¿sí? Y en medio de ese proceso puede aparecer otra línea que se complemente bien con el probador y formes un híbrido. Y ya de nada te sirve esa raza complementaria. No, te decía que la desventaja de la raza complementaria es que en el proceso de venir seleccionando en las diferentes etapas, encuentres o tengas otra línea o aparezca otra línea que complemente bien con el probador y formes un híbrido. Y ya de nada te estaría sirviendo esa raza complementaria. ¿Qué otra duda tienen? Profe, el último tema del programa vendría a ser producción de semilla o también entraría lo que es biotecnología y... Sí, entra biotecnología. Ah, bien, Sí, profe. el programa lo tienen en la plataforma, ¿sí? Está el programa de la materia. Profe, y en el caso de lo que la bibliografía que subió, o sea, todo ese libraco de biotecnología tiene tanto No, marcador molecular como... sí, pero no es todo. Hay partes, por ejemplo, de marcadores moleculares, la aplicación, Ajá. ¿sí? Que es lo más importante, que es, no sé si estuviste cuando estábamos hablando con tus compañeros, pero solamente la aplicación. Después en ese libro también está bien lo que es organismos genéticamente modificados, donde tenés qué es flujo génico, qué son refugios, tenés ejemplos, así que eso también es importante. No, no es todo ese libro, sino son temas dentro de ese libro, son algunos capítulos nada más. Como el caso de marcadores moleculares, solo la aplicación, no la técnica. Y la parte de biotecnología, saber qué es un organismo genéticamente modificado, las técnicas para obtener un organismo genéticamente modificado, que es el tema de flujo génico y refugios. Ujú. Eso es lo que habla, eso sería toda la parte de transgénico, profe. Sí, Ah, bien, bien, bien. sí, Listo. Gracias, profe. por nada. Profe, disculpe, bueno, hace ratito me pude restablecer en la conexión, se había caído la red. Sí, Le mandé un mail preguntándole por el link para rendir mañana. Yo rindo en la condición de libre. sí, ya después de la consulta te lo envío. Bueno, profe, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, yo me despido, me voy a seguir repasando un poquito más, así que bueno, muchísimas gracias, profe, ¿no? No, por nada, hasta luego. ¿Qué otra duda tienen? Profe, la última.
Profe, respecto al tema del recurso fitogenético, ¿qué es lo más importante, digamos? Todo es importante. Este, ¿qué era que le iba Porque a todo decir? está relacionado. ¿Qué son recursos Sí, sí, fitogenéticos? sí. ¿Cuál es cómo se los conservan? Bien, Los centros de origen, ¿sí? Los bancos de germoplasma, cómo podés conservar, bien, los ¿sí? ejemplos. Conservación ex situ, in situ, los tipos de colecciones o los tipos de banco, un banco base, un banco activo, la red de germoplasma a nivel nacional del INTA. Bien, ¿Sí? bien, bien. Yo me refería a lo de Babilov, ¿cuál era Y son los centros de origen. Sí, pero yo le dio todo el proceso, cómo él llegó a todo eso, digamos. No, no, nada más así en forma sintética. Ah, bien, a eso me ¿Sí? refería. Bien, bien, profe. Todo sobre deriva génica, sobre... Eso sí. Bien, bien, bien. Los pools génicos, Eso, los pares eso más que polares. nada es muy importante el Sí, sí, pulgénico. sí. Bien. Sí, pueden dar con ejemplos o siempre es empezar a hablar, o sea, definiendo, ¿sí? La definición no hace falta que sea la del libro, sino que sea una elaborada por ustedes y que sea, sobre todo, clara. ¿Sí? Cualquier definición que se les pida, no, por ahí les pido, o sea, ¿qué es una variedad sintética? Y empiezan a dar vuelta y no saben definir una variedad sintética. Pero siempre les digo, no es una definición que uno les pide de memoria, sino que ustedes armen, que la entiendan y la puedan explicar. ¿Sí? Y lo mismo que es apomixis, ahí pueden definir los tipos de apomixis, y en qué especies hay. ¿Qué otra duda tienen? No, más que nada, el flujo génico es lo que hace más que nada referencia a lo que desde el punto de vista de la mejora. Después puede haber otros puntos de vista, ya más que nada personal, qué te parece, qué les parece a uno, los transgénicos o no. Pero eso no. Profe, respecto a eso, yo estaba leyendo el cubero, y bueno, ahí el autor tiene su propio punto de vista respecto a los transgénicos. Bueno, eso ya lo tomamos nosotros como personal, digamos. Claro, como personal, quizá también, porque por Bien. ahí hay también preguntas personales. Claro, ¿A qué hace referencia? O sea, por ejemplo, que te preguntara a ver ustedes qué opinan de los transgénicos, claro. que también puede ser, o sea, pero ya más que nada es una pregunta personal. ¿Sí? Bueno, había una premisa que decía el autor que dice que, bueno, que el transgénico, cuando se lo vende al productor, el productor lo que quiere hacer es mantenerlo en su campo y cuidarlo. Y, por ejemplo, no lo vaya a liberar en un bosque. Aparte que a la naturaleza no le sirve y lo vaya eliminando el gen ese, digamos, incorporado. Uh-huh. Son cosas así. Y, por ejemplo, en la caracterización de variedades, por ejemplo, marcadores moleculares, dice que, va, según ahí, no sé si en la edición o no sé qué, dice que para que hay problemas políticos, no sé, que, que respecto a los marcadores moleculares no quieren usar para caracterizar, digamos, variedades. No está autorizado todavía, Claro, porque dicen que no quieren reemplazar, digamos, lo morfológico. morfológico por algo génico, digamos, genético. Sí. Si no, todavía no está autorizado sí o sí para caracterizar cuando vayas a inscribir una variedad,
lo haces en base a caracteres Claro. morfológicos y que ya está determinado por la UPOP, Claro. para cada cultivo, la cantidad de caracteres que tenés que tomar como mínimo para poder inscribir una variedad. Claro, exactamente. ¿Sí? Hay diferentes puntos de Sí, vista y que todavía no, por ejemplo, sí podés utilizar marcadores morfológicos y los bioquímicos para poder inscribir, caracterizar y luego inscribir la variedad. Pero los moleculares no están autorizados. Por ahí, por ejemplo, en los moleculares, por ejemplo, en el caso de la soja, que hay muchas variedades que si vos vas al campo, no vas a poder ver a nivel claro. morfológico las diferencias. Entonces, la única forma de ver las diferencias va a ser a través de los moleculares. Claro. Entonces, ahí sí son importantes los marcadores moleculares para poder identificar las variedades, poder Claro. diferenciarlas cuando a nivel morfológico te es difícil. Claro. Todos son iguales casi. Claro, son todas iguales, entonces no podés ver las diferencias fenotípicas. Bueno, profe, yo me retiro, así que Bueno, nos vemos el jueves. gracias. Entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Un solo tema eligen. No, son 12 temas y eligen uno solo y ahí en ese tema que a ustedes les toca tienen 3 subtemas. Sí, pero también hay lo que se llama la semilla que vende como bolsa blanca, donde no tiene el nombre de la variedad. Sí, alguna que también te la pueden comercializar o te la pueden vender. Sí, es muy importante ahí también que sepan los registros, ¿sí? El Registro Nacional de Cultivares, que sí o sí para poder comercializar una variedad, la variedad debe inscribirse en ese registro para que no haya, sobre todo con el nombre de las variedades, que no se repita, que no haya sinonimias, que yo vaya a inscribir una variedad con un mismo nombre que ya se haya inscrito otra variedad con ese mismo nombre. Y también es importante el registro de fiscalización y comercialización de semilla, ¿sí? Que para poder comercializar también tiene que estar inscrito en este registro, al igual que cualquier institución que trabaje con semillas debe inscribirse en este registro de fiscalización y comercialización de semillas. Y el otro registro es el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares, ¿sí? Donde te da derecho al obtentor, como que te da la propiedad de ese cultivar, ¿sí? La crioconservación es a través de, no, sí se baja, sí, porque eso ya es, puede ser también a través de nitrógeno líquido, donde tenés a más de 100 grados bajo cero. Sí, ahí sí. Generalmente es con nitrógeno líquido. Hasta el jueves, sí, en las bolillas acá su compañero pregunta
bolilla combinada, sí, porque no hay un solo tema. En un mismo tema te puede tocar, qué sé yo, heredabilidad, variedades sintética y recursos fitogenéticos, algo así. Pero más que nada, tengan en cuenta que todos los temas de la materia se relacionan. Te puedes empezar con variedades sintéticas y que justo en el tema te haya tocado variedades sintéticas, crianza, hibridación en autógamas y te toca recursos fitogenéticos. Vos empezás poner que empecé con variedades sintéticas. Ahí, en variedades sintéticas te puedo llevar cuando estés definiendo, o cuando estés hablando de variedades sintéticas, te puedo llevar los modos de acción génica, ¿sí? Y ahí ya definir variancia genética, dentro de la variancia genética, aditiva, de dominancia, o sea, todos los temas van relacionados, entonces no hay forma en que un tema esté desligado de otro. O que te toque resistencia a enfermedades, y también te puedo llevar a retrocruza, y también puede ir enganchado con cuantitativa. O sea, ahí si bien parecen aislados los temas, pero no son así, ¿sí? Están muy relacionados, entonces ustedes tienen que ir relacionando todo. Prueba de aptitud combinatoria. Claro, porque bueno, nada más que en autógamas, vos ya la línea pura las tenés. Entonces quizás aptitud combinatoria general no va a hacer falta que hagas, pero sí aptitud combinatoria específica. Uh-huh. Lo que pasa que en asexual, si vos vas hay también híbridos clonales. Cuando vos hagas híbridos clonales, sí o sí tenés que hacer aptitud combinatoria. Si tu producto es una variedad clonal, no hace falta. Sí, el conjunto de clones, sí. No, por nada. No, no hay otro día de consulta porque mañana le tomo al alumno el examen libre, y pasado mañana tengo el examen final. Igual las consultas van a ser los días martes y jueves, ¿sí? A las 3 de la tarde. O sea que la semana que viene, para los que rinden en agosto, tienen consulta el martes y el jueves. Buenísimo, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.